Listo. Bueno, chicos, bienvenidos a nuestro curso de Química General del 1602. Mi nombre es Mónica Alejandra Rodríguez Toro, soy docente de la SBTI de Ibagué, Escuela de Ingenierías. Mi compañera Yuri Milady Campos, que también la vemos por ahí en pantalla, también de la SBTI de Ibagué. Les damos a todos la bienvenida para este curso, unidad número 2, ejercicio 1, leyes de los gases reales. ¿Listo? Bueno, la idea, chicos, es que iniciamos con las generalidades de nuestra guía de trabajo. Nuestra guía de trabajo, vamos a dar unas indicaciones puntuales de lo que se va a entregar, de lo que debemos de entregar, y empezamos con el ejercicio número 1, que es lo que nos compete el día de hoy. ¿Listo? Voy a proyectarles y me confirman también si ven pantalla en proyección. Listo. Bueno, chicos, nosotros iniciamos entonces con esta que es nuestra guía de actividades para esta tarea número 3, que es disolución de gases. Acá es importante que ustedes recuerden, chicos, y que revisen la descripción de la actividad, rúbrica de la actividad también. Esta actividad que inició hace 2 días, el 16 de mayo, ustedes pueden encontrar ya en los foros de cada uno de los docentes la bienvenida y la dinámica que se va a hacer con cada una de las web. Importante para que ustedes anoten por ahí en su agendita de trabajo qué fechas se van a realizar las web. Para esta unidad las tenemos programadas para los días jueves. Entonces, porfa, para que revisen. Y pues de ahí depende ya de cada uno de los docentes las fechas de las citas. Recuerden que estas grabaciones se dejan en los foritos o se envían por mensajes para que ustedes la puedan volver a revisar. Bueno, nuestra actividad finaliza sábado 10 de junio, es decir, chicos, que estamos a menos de un mes. ¿Listo? Para que también pues tengan en cuenta esto y se preparen en toda la dinámica de tiempos. Para esta unidad, entonces vamos a desarrollar 4 ejercicios que es de manera individual. Toda la actividad es de manera individual, aunque ustedes hagan algunas participaciones en los foros, que es importante y los animo para que participen y retroalimenten también a sus compañeros de las actividades que ellos también colocan. Pues vamos a hacer 4 ejercicios. El primer ejercicio, que es el que vamos a desarrollar el día de hoy, que es ley de los gases, y ya cada uno encuentra en el foro de discusión las fechas para el ejercicio número 2, 3 y 4. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, muchachos, y acá ya en un momento también vamos a hacerle como una revisión a este ejercicio número 1, que es todo lo de leyes de los gases reales y cómo lo vamos a trabajar. Importante que ustedes recuerden algunas cositas. Lo primero es que la tabla número 1 consta de 5 casos. Esos 5 casos pertenecen a los 5 estudiantes que en el foro de discusión están en los grupos de trabajo. Ustedes, al igual que la tarea anterior o que el ejercicio anterior, ustedes deben de escoger un número. Ese número que escoge el estudiante se va a respetar. ¿Listo? Es decir, si Mónica entró a las 6 y escribió que escogía el punto o el ejercicio número 1, pero Pepito entró a las 6:10 y escogió nuevamente el punto número 1, pues se le da prioridad a la persona que lo tomó primero. ¿Listo? Importante. Otra cosita importante, chicos, para que ustedes revisen también, es que no coloquen los ejercicios sobre la plantilla de otro estudiante. ¿Listo? Es importante que ustedes la descarguen. ¿Por qué les digo eso? Porque en el momento en que nosotros hacemos revisión, recuerden que nosotros trabajamos con Turing, ¿cierto? Y esto nos arroja un dato. Si ustedes tomaron la plantilla de algún compañero, primero puede que se le borre al compañero, ¿cierto? O que modifique o que trabaje sobre los ejercicios del compañero. Segundo, pues que ustedes también puede que nos arroje a nosotros las pruebas de Turing que están trabajando sobre un trabajo que ya existe. ¿Listo? Entonces, primero para que lo tengan en cuenta. Y pues el documento que se los voy a mostrar acá, que es el anexo que ustedes deben de presentar. Este anexo entonces tiene
para el ejercicio, entonces ustedes van colocando, en este caso que nosotros vamos a realizar entonces solamente el ejercicio de la ley de Boyle, ustedes escogen el número, realizan ese ejercicio en ley de Boyle, en ley de Charles y en ley de Gay-Lussac. ¿Listo? Y ya pues a medida de que van subiendo las actividades o los avances en el foro, pues van pegando los otros ejercicios. ¿Listo? Este ejercicio de aplicación del tema pues también lo vamos a revisar más adelante, lo revisaremos con los docentes y eso porque vamos a trabajar con algo de referencias bibliográficas que sería lo final. ¿Listo? Por este momento solamente vamos a hablar de leyes de los gases reales o ideales. Listo. Bueno, otra cosita, muchachos, este anexo ustedes lo deben de entregar en PDF. ¿Listo? Entonces recuerde de que en el momento de que se hace entrega en el entorno de evaluación, pues este debe de ir en PDF. Listo. En este momento, entonces, le doy paso a mi compañera Yuri para que empecemos con la primera parte de leyes de los gases. Muy buenas tardes para todas. ¿Me escuchan? ¿Están acá pendiente? Bueno, muy bien. Ya mi compañera me presentó. Mi nombre es Yuri Campos y pues para nosotras el día de hoy es un placer acompañarlos en esta segunda o más bien la segunda unidad que iniciamos el día de hoy. Para esto les voy a pedir la colaboración, pues primero la disposición y segundo que tengan a la mano un lápiz, un esfero, que puedan tener sus agendas y sobre todo una calculadora para más adelante empezar a desarrollar los ejercicios y podamos participar. La idea es que vamos explicando, vamos desarrollando ciertas actividades dinámicas para que ustedes puedan participar desde sus computadores, desde los celulares y si no, pues entonces vamos a utilizar como tal aquí el chat de Teams. Iniciamos, voy a compartir aquí la pantalla, por favor me indican cuando ya se vea. Listo. Ahí ya me informan que se ve. Entonces voy a poner un poquito más grande. Perfecto. Muy bien. Entonces recordarles que la unidad es 2, la tarea es la número 3, denominada disoluciones y gases. Y queremos el día de hoy con la profe compartirles esta frase que nos pareció muy bonita y dice, una de las claves para progresar en los estudios es tener claro que se tiene la capacidad de aprender lo que en un principio parece difícil. Entonces, iniciamos invitándolos a tener disposición el día de hoy y sobre todo participación. Vamos nosotros a hacer un recorrido muy general frente a lo que nos rodea, cuál es la materia que nos rodea y de qué están hechas. Entonces, la materia, recordemos que están formadas por átomos y a su vez nosotros podemos encontrar estados de la materia. Dentro de esos estados de la materia está, entonces aquí voy a utilizar el láser. Está el sólido, el líquido, el gaseoso y el plasmático, y que dependen de las condiciones que cada uno de estos se presente para que puedan tener cambios de la materia. Por ejemplo, pasar de sólido a líquido, de líquido a gaseoso y de gas a plasma. Recordemos que algunos de los cambios de la materia son los puntos de fusión, que es pasar de sólido a líquido, la vaporización, que es pasar de líquido a gas, la cristalización, que es pasar de un gas a un sólido, o de un sólido a un gas, que sería la sublimación. Este tipo de cambios de la materia se presentan dados a diferentes fenómenos, como por ejemplo cuando se forma la lluvia, cuando se evapora el agua de los mares, de los ríos, para formar nubes y entre otros. Y el día de hoy nos corresponde hablar sobre uno de los estados, que es gaseoso. Ustedes pueden también acá identificar con las imágenes cuáles son las características que tiene cada uno de estos estados. Y eso corresponde a la unión de las moléculas. Entonces, la unión de las moléculas nos va a decir qué tipo de estado se encuentra en la materia. Como podemos observar aquí, el gas, las moléculas chocan entre ellas y están dispersas, están separadas unas de otras. Vamos a iniciar con una actividad en donde los voy a invitar, por favor, en este momento a que en sus celulares puedan ustedes, por favor, entrar a menti.com. El que de pronto esté desde un computador, desde otra herramienta, van a escribir ahí en el navegador menti.com e introducen este código que aparece allí. Para esta actividad vamos a dar un tiempo de 3 minutos para que ustedes
puedan ingresar. Y la idea es identificar algunos conocimientos previos que ustedes tengan acerca de las características de los gases. Entonces, ustedes van a encontrar ahí 3 espacios en donde cada uno de ustedes, por medio de palabras o frases cortas, van a poner allí qué características conocen o identifican ustedes acerca de los gases. Voy a darles aquí el tiempo para que puedan ingresar. Muy bien, aquí estamos entonces viendo que algunos ya están participando y algunos escriben como características de los gases. Agua, se expanden, es vapor. Bueno, muy bien. Sigo esperando para que sigan participando y poder revisar el pensamiento que tienen ustedes frente a los gases. Lo que se les venga a la mente acerca de los gases, ahí lo pueden ustedes poner, del estado gaseoso. Entonces aquí dice es vapor, tienen un volumen, hay algunas características aquí que tienen presión, es vapor, temperatura, muy bien, dice es incoloro, se expanden, se evapora, se vaporiza. Estamos mirando algo nuevo que vayan poniendo, dice que tienen moléculas en movimiento, muy bien, son ligeros, se evaporan, tienen masa. Bien, acá dicen densidad. Algunos tienen color, muy bien. Acá vuelven a repetir volúmenes, incoloro, presión, ligeros, temperatura. Por acá dice moléculas se expanden fácil. Algunos tienen olor y otros no. Muy bien, entonces esto es una nube de acuerdo a los saberes previos que cada uno de ustedes tienen acerca. Es tangible. ¿Sí? Nos podemos atrapar, tocar. Bien. Por acá dicen no tienen una forma definida. Difusión es una de las propiedades de los gases, muy bien. Mirar por acá qué otros se separan entre sí, algunos son tóxicos. Bueno, aquí hay 34 personas participando. Bien, no tienen forma, bueno, se vaporizan, no veo algo así nuevo. Se expanden, coloros, expansibilidad, dicen por acá. No tienen un volumen, ese ya lo habíamos dicho. Bueno, yo creo que hay varias que se están repitiendo. Vamos a esperar un momento. Y ya, solubilidad aparece por acá. No tienen forma. Moléculas en movimiento. Bueno, hay varias palabritas repetidas. Bien, no tienen un volumen propio. Listo. Bueno, muy bien. Muchas gracias por los que han alcanzado a participar y entrar aquí en Menti. Voy entonces aquí a dejar de compartir un momento. Gases, presión, efusión, por ahí escribieron, difusión, con algunas palabras que han ingresado nuevas. Bueno. Bueno, muy bien. Los felicito porque todo lo que están poniendo, lo que pusieron allí en el Menti, pues realmente me indica que tienen un conocimiento previo acerca de lo que son los gases, sus características, y pues aquí vamos a resumir algunas de las que ustedes pues pusieron allí en el Menti. Entonces, ¿cómo se comportan los gases? Pues algunos de ustedes me indicaban que ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene, es decir, se pueden expandir. Son miscibles. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos que son miscibles? Es que los gases se pueden mezclar entre sí. Su comportamiento se define también por la temperatura, la presión, el volumen. Ahorita ponían por allí el volumen. Las moléculas de los gases ejercen presión sobre las paredes del recipiente, por lo cual genera un movimiento y choques entre sí. Los gases también
podemos nosotros decir que están en permanente o continuo movimiento. Las moléculas de ellos se encuentran separados. Algunos tienen olores, colores, y los podemos identificar. Por ejemplo, un gas que podemos identificar cuál es. Ahí los voy revisando, o mi compañera aquí los va revisando también en el chat. Una de las características en el olor, por ejemplo, de algunos gases, ¿qué podemos nosotros identificar? Aquí no alcanzo a ver. El helio. Muy bien. Cuando la estufa se nos queda de pronto un fogón abierto. El propano. Muy bien. Listo, entonces nosotros podemos identificar también en algunos momentos los cambios de la materia que se dan en algunas oportunidades. Cuando, por ejemplo, dejamos el alcohol abierto, empezamos a sentir el olor porque se empieza el alcohol a evaporar, ¿cierto? Entonces hay un cambio de estado. Muy bien. Y las lociones, algunas lociones también, o los olores los podemos identificar porque el aire transporta esos olores y podemos nosotros identificar también. Muy bien, entonces vamos también a hablar acá, porque recuerden que se acerca el momento de ir a los laboratorios a desarrollar las prácticas de laboratorio. Entonces vamos a identificar en los laboratorios que algunos gases pueden ser inflamables, como por ejemplo el hidrógeno, el acetileno, el metano. Y nosotros podemos identificarlos de acuerdo a la etiqueta de seguridad. Entonces aquí podemos, por ejemplo, que los gases inflamables los podemos identificar con la etiqueta de color rojo. Ustedes ven ahí un símbolo como de fuego. Entonces ya sabemos que no podemos acercarnos o acercar este tipo de gases en donde hayan, por ejemplo, fuego, calor, una temperatura alta. También podemos encontrar algunos que no son inflamables y no son tóxicos, ¿sí? No son corrosivos. Algunos de ellos son el nitrógeno, el argón, el helio. Sabemos que el argón es muy empleado, por ejemplo, en los avisos publicitarios, el helio para inflar las bombas. También encontramos algunos que son gases comburentes y esos son necesarios para que se mantenga la combustión. Uno de ellos son, por ejemplo, la ignición violenta que ejerce el oxígeno cuando está cerca, por ejemplo, al fuego. También podemos encontrar el aire mismo que está formado por una mezcla de nitrógeno, son varios gases los que están allí. Y entonces aquí podemos nosotros identificar por el color que los no inflamables y los no tóxicos están de color verde. Y en este caso, los gases comburentes están de color amarillo y muchos de ellos también están acompañados de la etiqueta de los no inflamables y no tóxicos, que es el color verde. Bien. Y aquí nos centramos a ver algunas de las magnitudes que se encuentran en los gases. Entonces, aquí podemos nosotros encontrar que esas magnitudes, de acuerdo a como nosotros vayamos a observar los gases, su función, en dónde se encuentran, pues pueden variar de acuerdo a ciertas condiciones que las vamos a ver más adelante cuando ya empecemos a desarrollar algunas situaciones cotidianas. Entonces aquí podemos ver que encontramos una de las magnitudes que es el volumen. Recordemos que en la unidad 1, el primer ejercicio que desarrollaron, tiene que ver con las unidades, ¿cierto? Con conversión de unidades. Y aquí podemos encontrar que el volumen lo vamos a trabajar o la podemos encontrar en milímetros, podemos encontrar en litros, en centímetros cúbicos, pero como estamos hablando de gases, vamos a manejar una magnitud que van a ser los litros. Cuando nosotros miramos lo de la temperatura también es una de las magnitudes que está presente en los gases, ¿sí? Allí nosotros vamos a trabajar en grados Kelvin. Sin embargo, también podemos nosotros evidenciar que la temperatura puede estar en grados Fahrenheit, en grados Celsius, y nosotros vamos a trabajar siempre la temperatura en grados Kelvin en los ejercicios que vamos a desarrollar. Es decir, que si encontramos en algún momento la temperatura que nos da la temperatura en grados Fahrenheit, en grados Celsius, pues las tenemos que pasar a grados Kelvin. Desde aquí vamos de una vez teniendo en cuenta para más adelante ya fortalecernos y reforzar un poco cuando ya nos toque desarrollar los ejercicios. También encontramos los moles o la N cantidad de moles, que hace referencia pues a la cantidad de moléculas o de átomos que conforman un objeto. Y la presión, que pues las unidades de medida que
recordemos, iniciamos nosotros con el primer ejercicio de conversión, podemos encontrarlos en las unidades de pascales, de torr, atmósferas y milímetros de mercurio. Entonces vamos a tener en cuenta estas magnitudes porque cuando nosotros estamos hablando de gases, esas magnitudes en algún momento van a variar. Rápidamente, aquí, cuando nosotros hablamos de temperatura en los gases, vamos a decir que esa temperatura ejerce una gran influencia sobre el estado de las moléculas. ¿Sí? ¿Y de qué? Pues de un gas, porque estamos hablando de gases. Podemos nosotros, de acuerdo a la temperatura, o aumentar el estado de las moléculas y su movimiento, sus choques pueden ser fuertes de acuerdo a la temperatura que nosotros vayamos a aplicarle, o por el contrario, podemos disminuir la velocidad de las mismas. Para nosotros trabajar y desarrollar los ejercicios que están en esta guía, vamos a trabajar, repito nuevamente, la temperatura en grados Kelvin. Es decir, que si encontramos la temperatura en otra unidad, la tenemos que convertir a grados Kelvin. También acá, cuando nos den los grados Celsius, vamos nosotros a tener en cuenta que sabiendo que 0 grados centígrados equivale a 273 grados Kelvin, lo único que tenemos que hacer es tomar los grados Celsius y sumarlos con 273 para poderlos pasar a grados Kelvin. Pero no se preocupen que más adelante vamos a desarrollar algunos ejercicios en donde ya veremos si tenemos que pasar de Celsius a Kelvin o qué pasa cuando nos dan en grados Fahrenheit. ¿Qué expresión nosotros podemos utilizar o emplear para poder llegar a grados Kelvin? La presión, cuando hablamos de la presión, vamos a hablar de una relación de la fuerza y el área. ¿Sí? Entonces se define como la relación que existe entre la fuerza y el área de superficie. Nosotros vamos a trabajar aquí con unidades de atmósfera y milímetros de mercurio. Esas son las unidades las que nosotros vamos a manejar. Cuando hablamos de volumen, entonces vamos a recordar que simplemente el volumen es todo el espacio ocupado por algún tipo de materia y en este caso, como estamos hablando de los gases, estos ocupan todo el volumen disponible y la forma del recipiente que los contiene. Para ello vamos a utilizar la unidad de medida que va a ser litro. Es decir, que si tenemos en algún momento esta unidad en mililitros, pues la vamos a pasar a litros. Si está en centímetros cúbicos, de igual manera la vamos a pasar a litros porque con esta unidad es que vamos a trabajar. Y finalmente, como lo dije anteriormente, la cantidad de gas que corresponde pues al número de moléculas presentes. Para medir la cantidad de un gas vamos a utilizar como medida el mol y el mol es la cantidad de átomos o moléculas que están presentes en un objeto y una mol de moléculas es igual a 6,022 por 10 a la 23 átomos. Es para que lo vayamos teniendo en cuenta. Y vayamos tomando los apuntes para que más adelante simplemente sea revisar y comprender muy bien lo que nos van a mostrar. Bueno, los voy a invitar a que participen porque aquí ya vamos a empezar a evidenciar las leyes de los gases. Entonces vamos a hablar de la ley de Charles, la ley de Boyle y la ley de Gay-Lussac. Entonces, para poder entender y comprender cada una de estas leyes, es importante observar, identificar y participar. Entonces, aquí vamos a mostrar sistemas. Charles fue un científico y fue un físico que investigó el comportamiento de los gases igual que Boyle y Gay-Lussac. Entonces, cada uno de ellos estudió el comportamiento de los gases de acuerdo al cambio de algunas variables y también cuando algunas de las unidades o de las magnitudes eran constantes, es decir, no se modificaban. Entonces, aquí voy a invitarlos a que en el chat empecemos nosotros a participar de los sistemas. Entonces, vamos nosotros a observar algunos sistemas o experimentos, como ustedes lo quieran llamar. Para evidenciar el comportamiento de un gas, tenemos que tener una situación inicial y una situación final para poder ver el comportamiento. Entonces, me voy a salir de acá y les voy a presentar. ¿Ya lo ven? No se refleja todavía. Bueno, entonces voy a compartir porque aquí no se ve. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí vamos a iniciar con la ley de Charles. Entonces, vamos a observar lo siguiente. Aquí tenemos un sistema, como les venía yo diciendo. Entonces, tenemos aquí 3 experiencias, ¿sí? ¿Qué vamos a observar en esta experiencia? Entonces, vamos a observar que aquí tenemos unas unidades. Tenemos volumen,
y está en litros, como ustedes lo pueden aquí observar. Está también la temperatura y está en grados Kelvin. Y tenemos la presión. Entonces vamos a ver la primera experiencia. En la primera experiencia nos marca un volumen de 5 litros y una temperatura de 300 Kelvin. Cuando vamos a mirar la presión, nos vamos a dar cuenta que aquí la presión nos está marcando una atmósfera. Bien, ustedes pueden ver que aquí para medir nosotros la temperatura, pues aquí se está utilizando un termómetro. Para medir la presión se utilizan instrumentos de medida y en este caso será un barómetro. Y el barómetro tiene una unidad de medida que son atmósferas. Entonces empecemos a observar muy bien estas experiencias. Entonces en la primera tenemos un volumen de 5 litros, una temperatura de 300 Kelvin y una presión de 1 atmósfera. Vamos a observar el segundo sistema. Aquí tenemos 7,5 litros, tenemos una temperatura de 450 Kelvin y tenemos una presión de 1 atmósfera. Y en nuestro tercer sistema tenemos 10 litros en volumen, tenemos una temperatura de 600 Kelvin y una presión de 1 atmósfera. Entonces, muy atentos a la pregunta para que puedan ustedes escribir, por favor, en el chat. ¿Cuáles de estas unidades de medida, como lo son el volumen, la temperatura y la presión, están constantes? Es decir, que no cambian. Aquí voy a apoyarme de mi compañera porque yo en este momento no puedo ver el chat. Ah, bueno, ahí están diciendo que la presión, la atmósfera, muy bien. Entonces, si nos vamos a dar cuenta y miramos aquí el barómetro, nos vamos a dar cuenta de que marca en el primer sistema una atmósfera, de igual manera en el segundo y en el tercero. Es decir, que aquí la unidad que está constante y que no cambia es la presión. Entonces, Charles, en su experimento, evidenció que la presión era constante antes y después. Pero ¿qué pasa aquí con las otras dos unidades? Como lo son el volumen y como es la temperatura. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que cada vez que aumenta la temperatura, ¿qué pasa con el volumen? Vamos escribiendo ahí en el chat. Miren, acá nos marcan 300 Kelvin y tenemos un volumen de 5. Aquí 450 y nos marca un volumen de 7,5. Y aquí tenemos 600 Kelvin y 10 litros. ¿Qué podemos nosotros deducir de esta observación y de este experimento? Todos dicen que el volumen aumenta, pero también ¿qué está aumentando? El volumen aumenta cuando aumenta qué unidad o qué magnitud. Muy bien, acá nos dicen que aumenta el volumen, aumenta la temperatura. Pues exactamente eso fue lo que evidenció Charles. Charles se dio cuenta que al aumentar la temperatura, ¿cierto? Aumentaba el volumen, pero también notó que la presión era constante en ese sistema, lo cual nos indica que cuando hablamos de la ley de Charles, tenemos que las magnitudes de la temperatura y el volumen son directamente proporcionales. ¿Eso qué quiere decir? Que si una aumenta, la otra también, que si la temperatura disminuye, igual manera el volumen va a disminuir. Entonces allí ustedes van escribiendo que la ley de Charles establece que en un sistema, ¿cierto? Como el que estamos viendo, a presión constante, el volumen y la temperatura son directamente proporcional. ¿Eso cómo lo entiendo? Cuando digo directamente proporcional, digo, cuando una de las magnitudes aumenta, la otra también. Si una disminuye, la otra lo va a hacer de igual manera. Entonces, espero que haya quedado claro, en este caso, en la ley de Charles. Estamos viendo en este momento qué fue lo que hicieron ellos y por qué nosotros vamos a hablar de ellos hoy y cómo nosotros vamos, eso que ellos evidenciaron en el comportamiento y los experimentos, cómo nosotros lo vamos a llevar y aplicar en la vida cotidiana. Muy bien. Entonces ahora nos vamos a ver la ley de Boyle, que también es otro físico que investigó acerca del comportamiento de los gases. Vamos a ver qué nos trae Boyle. Ya se está viendo el sistema. Muy bien. Entonces, tenemos aquí experiencias, ¿sí? De igual manera, tenemos aquí varias experiencias. Miren acá.
Entonces vamos a notar qué pasa aquí. Atentos. Vamos a mirar que en el primero nos aparece un volumen de 35 litros. Cuando vamos a mirar la temperatura, nos vamos a dar cuenta que la temperatura está en grados Kelvin y marca 450. Y cuando vamos a mirar la presión, nos marca una atmósfera. Perfecto. Vamos a compararlo con el segundo sistema o la segunda experiencia. Aquí observamos que el volumen, ¿qué pasó con el volumen acá? A ver, acá, en este sistema. Vamos a mirar. Mónica, ¿qué nos dicen ahí? La temperatura es constante. Excelente, ahí ya se están dando cuenta la mayoría de algo, ¿cierto? Que en este caso la temperatura está siendo constante, es decir, esa magnitud en Boyle es constante. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con el volumen? Bueno, ahí algunos dicen entonces el volumen disminuye, disminuyó, la temperatura no cambia. Bueno, la temperatura es constante. Varios comentarios. El volumen disminuye. La constante, por ahí Cindy dice, la constante sería la temperatura. Muy bien, excelente observación. Pero miremos entonces qué pasa con el volumen y qué pasa con la presión. Entonces, aquí en el primero nos marca 35 litros y nos marca una atmósfera de presión. Cuando vamos a mirar el otro, nos dice la otra experiencia que son 27 litros y que la presión en este caso está en 1,30, ¿cierto? Entonces ahí nos están marcando. ¿Qué nos marca? La presión. Entonces aquí, ¿qué pasó con el volumen? ¿Qué pasa con el volumen en Boyle? A menor presión, ¿qué pasa con a mayor presión, ¿qué pasa con el volumen? Miremos acá. Bueno, por acá María José dice, la presión disminuye y el volumen aumenta. Dicen disminuye. Flor dice a mayor presión, menor volumen. Muy bien. Excelente, Flor. Miren, aquí nos están mostrando lo siguiente. Vuelvo a mostrar todo rápidamente. Aquí empezamos con 35 litros y vamos con una atmósfera. Aquí ya disminuye el volumen, nos marca 27 litros. ¿Y qué pasa con la presión? Está aumentando. Pero a medida que la presión aumenta, miren ustedes ahí el relojito, ¿cierto? Barómetro, que nos está midiendo la presión. Entonces, ¿qué pasa cuando el volumen disminuye? Pues la presión va aumentando. Bueno, por acá Cristian dice viceversa. Cuando la presión aumenta, el volumen disminuye y así viceversa. Heida dice, el volumen disminuye, la presión aumenta, pero la temperatura es constante. Excelente observación y apreciación la que están haciendo. Muy bien, están muy atentos y los felicito por eso. Excelente. Entonces aquí, cuando nosotros vamos a mirar, miren, acá ya es el último sistema. Aquí ya la presión llega a 5 atmósferas y el volumen baja a 7. Entonces aquí tenemos nosotros que apreciar lo que Boyle evidenció en sus experimentos. Entonces lo que Boyle establece es que hay dos magnitudes que son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno aumenta, la otra disminuye. Aquí ustedes lo evidenciaron. Cuando aumenta la presión, el volumen empieza a disminuir. Ah, pero bueno, estas dos son las que cambian, pero ¿qué magnitud es constante? La temperatura. En todos los sistemas, experiencias, experimentos, como lo quieran llamar, nos damos cuenta que la temperatura es la misma. Es decir, aquí está 450, pero lo que está cambiando es la presión. A mayor presión, menor volumen. Y si el sistema fuera diferente y en este momento estaríamos nosotros con una temperatura constante, pero estaríamos observando que aquí está aumentando el volumen. ¿Qué pasaría con la presión? A ver qué nos dicen. Si fuera lo contrario y en este momento ustedes estuvieran observando que en vez de disminuir el volumen, estuviera aumentando, ¿qué pasaría con la presión? Si decimos que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Mónica, ¿qué nos dice? Bueno, por acá me dicen entonces disminuye. María José dice, presión aumenta, el volumen disminuye y la temperatura es constante, es decir, son inversamente proporcionales. Chicos dicen disminuye la presión y todos van con el mismo comentario.
la presión disminuye. Si el volumen aumenta, la presión disminuye, dice Britney. Bueno, muy bien, entonces manito arriba porque estamos yendo por el camino que es y es que ustedes están siendo muy buenos observadores y están analizando cada una de las situaciones. Excelente. Y finalmente nos venimos para la ley de Gay-Lussac. Entonces vamos a darnos cuenta aquí qué sucede. Aquí voy a mostrarles hasta acá para que ustedes puedan notar. Entonces Gay-Lussac empieza él a hacer otro experimento para mirar cómo se comportan los gases, pero aquí él utiliza, ustedes pueden ver aquí, un sistema cerrado. Miren, ustedes ven aquí un sistema cerrado y ven, pueden decirlo, pesitas, objetos que ejercen presión. Bueno, aquí vemos entonces lo siguiente. Vamos a mirar por acá, lo voy a dejar acá. ¿Qué observamos aquí? Este es un sistema inicial, es decir, un sistema 1 y finalmente un sistema 2, ¿cierto? O un sistema, una experiencia inicial y una final. ¿Qué pasa en el primer sistema o en la primera experiencia? ¿Qué podemos observar acá? Entonces, aquí miramos que en ambas experiencias, experimentos o momentos, momento 1 y momento 2, el volumen es igual. Es decir, que aquí el volumen no cambia. Y si no cambia, decimos que esa magnitud es ¿qué? Estamos viendo que el volumen es igual. Es decir, que ya podemos aquí decir que el volumen, ¿qué tipo de magnitud es? Bueno, Cristian dice, el volumen es constante y la temperatura son proporcionales. Ah, no, a volumen constante de atmósferas y la temperatura son proporcionales. Es decir, volumen constante, presión y temperatura proporcionales, creo que quiere decir. Bueno, por acá Cindy dice a mayor temperatura, mayor presión y la constante en este caso es el volumen. Nelly nos dice en una magnitud constante. Bueno, constante, bueno, todos están correctos. Bueno, súper. Pues sí, ya aquí no me cabe sino decirles que está muy bien la apreciación que ustedes tienen. Para los demás compañeros que están aquí observando, tenemos aquí en este instante una presión. Acá nos está marcando, miremos el barómetro. Acá nos está marcando casi 2 atmósferas y aquí ya nos marca casi 4 atmósferas. Tenemos entonces aquí que la presión, a mayor presión, mayor temperatura y viceversa. A mayor temperatura, mayor presión. Es decir, que son directamente proporcionales en el sistema de Gay-Lussac y el volumen es constante. Muy bien, entonces yo creo que en este momento vamos a terminar de hacer las prácticas o los experimentos de estos tres físicos y vamos a pasar entonces ya a recordar lo siguiente. Me avisan acá, ¿ya se ve la presentación? Bien, aquí la voy a poner un poquito más grande. Bueno, muy bien. Ahorita vamos a resumir un poco lo que vimos en esas tres experiencias. Entonces tenemos que las leyes de los gases en este momento las podemos encontrar por tres físicos que estudiaron el comportamiento de esos gases de acuerdo a cada una de sus magnitudes, la cual, dependiendo del experimento que cada uno desarrolló, pues algunas fueron constantes, otras variaron. En el caso, por ejemplo, de Boyle, aquí en el Boyle relaciona la presión y el volumen cuando la temperatura es constante. Gracias a este experimento que desarrolló Boyle, entonces tenemos esta expresión o esta fórmula, como la quieran llamar. Entonces es muy sencillo porque entonces decimos que la ley de Boyle relaciona la presión y el volumen. Nos damos cuenta que aquí en esta no hay ni temperatura, ¿cierto? Solamente está la relación de la presión y el volumen. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿por qué aparece ahí el subíndice 1 y aquí el subíndice 2? Porque recuerden que cuando medimos el comportamiento de un gas, tenemos una situación, que es la situación 1, y una situación 2, ¿verdad? Entonces, por eso aparece 1 y 2. Mirar acá. Bueno, a ver si acá encuentro, perdón, que se me pasó por acá, pero no encuentro aquí para poderles mostrar. Bueno, espérenme un momento, que aquí ya necesito. No me sale el puntero. No sé por qué, pero bueno, vamos a mirar entonces ahorita cuando vamos a hacer el ejercicio.
Vamos entonces con Charles, resumiendo lo que acabamos de ver. Entonces, Charles relaciona el volumen y la temperatura cuando la presión es constante. Lo mismo acá. Entonces, aquí podemos ver en la ecuación que expresa Charles volumen 1, temperatura 2, y volumen 2 y temperatura 1. Entonces, Charles relaciona volumen y temperatura a presión constante. Y aquí tenemos a Gay-Lussac. Y Gay-Lussac relaciona la presión y la temperatura cuando el volumen es constante, que lo acabamos de ver. Entonces, aquí tenemos ya la expresión que nosotros más adelante vamos a utilizar para poder desarrollar algunos ejercicios, dependiendo también de las situaciones que se presentan de acuerdo a las variables, cuáles son constantes, cuáles son variables, cuáles varían en los sistemas. Bien, entonces aquí recordando, vamos a iniciar entonces con un primer ejercicio, y ese ejercicio tiene que ver con la ley de Charles. Entonces aquí voy a permitirme dejar de compartir y ya les comparto nuevamente. A ver si acá sí me deja utilizar el puntero para poder explicar. Vamos a mirar acá. Me dicen cuando aparezca. Aquí voy a compartir. Aquí sí me va a aparecer. Ahora sí me aparece el puntero. Muy bien. Aquí voy a poner más chiquito esto. Bien. Entonces, la ley de Charles. Aquí tenemos entonces que vamos a tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros miramos la ley de Charles, vamos a tener en cuenta que el volumen es directamente proporcional a la temperatura del gas, que fue lo que acabamos de observar en el experimento o en la experiencia. Aquí tenemos que si la temperatura aumenta, el volumen del gas aumenta, y si la temperatura del gas disminuye, el volumen disminuye. ¿Por qué? Porque son directamente proporcional. En algunos libros ustedes van a poder observar esta expresión, y esta expresión la resumimos de la siguiente manera, en esta ecuación. Entonces aquí lo que se hace es multiplicamos en crudos. Entonces volumen 1 y temperatura 2. Así es que sale esta ecuación, que es la que nosotros vamos a trabajar. Es igual a volumen 2 por T1. Entonces aquí lo que hicimos fue cruzarlas, ¿cierto? Hacer una X. Volumen 1, T2, volumen 2, T1. Y son directamente proporcionales. ¿Cómo se aplica esto en la cotidianidad o cómo nosotros podemos desarrollar? ¿Cuál es la importancia de nosotros poder tener en cuenta lo que hicieron y la contribución que hicieron ellos en ciencia, ¿verdad? Entonces, una de las aplicaciones que nosotros podemos, por ejemplo, mirar en lo de las leyes de gases, tiene que ver con todo lo de explicar la mecánica, ¿sí? Que tenga que ver, por ejemplo, con presión, temperatura, volumen, cómo funcionan los acondicionadores de aire, los refrigeradores, qué pasa cuando se estalla una llanta, qué pasa cuando necesitamos que una cicla pues tenga, digamos, que sea más ligera, y qué volumen, qué gas podemos nosotros también emplear. Bueno, iniciamos entonces con nuestro primer ejercicio. Dice de la siguiente manera. Una llanta de un vehículo se llena con 3 litros de aire. Aquí nos vamos a dar cuenta que nos están diciendo 3 litros. Entonces aquí ya está la unidad de volumen, ¿verdad? No hay problema porque nos las están dando en litros. Si en este momento nos las diera en otra unidad, pues tendríamos que hacer una conversión para poderla pasar a litros. ¿Listo? Entonces, una llanta de un vehículo se llena a 3 litros de aire a 35 grados Fahrenheit. Aquí nos dan Fahrenheit, entonces, ¿a qué tenemos que pasarla? Recordemos que dijimos que nosotros vamos a desarrollar ¿en qué unidad? La temperatura, en grados Kelvin, ¿verdad? Entonces, aquí sí tenemos que hacer una conversión. Tenemos más adelante que pasar estos 35 grados Fahrenheit a Kelvin. Seguimos. Luego de rodar varios kilómetros, la temperatura sube a 70. Sí, pero acá nos están dando grados Fahrenheit, a 70 grados Fahrenheit. Y nos preguntan cuánto será el volumen del aire, es decir, el volumen 2. Aquí tenemos dos situaciones, chicos. Situación 1, ¿cierto? Que sería volumen 1 y temperatura 1. Y la situación número 2 sería que aumenta aquí la temperatura y nos están preguntando el volumen 2. De una vez aquí nos podemos dar cuenta de la ley de Charles. Miren acá, ¿qué pasaría o qué esperan ustedes que suceda en el volumen 2? Aumenta, disminuye de acuerdo a la ley de Charles. Mónica, vamos simplemente sin saber el resultado, vamos simplemente a decir si aumenta o disminuye de acuerdo a lo que conocemos de la ley.
Bueno, por acá Cindy, Chisley, Carlos, Karen, bueno, Eida, dicen que aumenta. Sandra nos dice que disminuye, Sandy aumenta, otra aumenta, Nelly, bueno, variables que aumenta. Bueno, muy bien. Entonces recordemos que a presión constante el volumen de la masa, de acuerdo a la ley de Charles, nosotros tenemos aquí entonces algo que va a ser constante, en este caso es la presión. Fíjense que ahí en el ejercicio no nos menciona presión. Y de acuerdo a lo que ustedes están diciendo y a lo que acabamos de ver, cuando hablamos de la temperatura y el volumen, si uno aumenta, la otra también. Entonces lo que esperaríamos es que aumente, ¿cierto? Porque aquí está aumentando ¿qué? La temperatura. Miren que en la situación 2 nos dicen que la temperatura aumenta. Si aumenta la temperatura, entonces tendría que aumentar también el volumen porque recuerden que es directamente proporcional. Entonces aquí, para poder desarrollar nosotros este ejercicio, vamos a tener que sacar aquí los datos que necesitamos para poder desarrollar nuestro ejercicio. Entonces aquí los datos son los siguientes. El volumen 1 son 3 litros de aire. Profe, ¿cómo sabemos que son 3 litros de aire? Porque recordemos que cuando nosotros vamos a desarrollar un ejercicio teniendo en cuenta la ecuación, nos vamos a dar cuenta que hay dos situaciones, la situación inicial y una final. En este caso nos están dando la inicial, entonces por lo tanto el volumen 1 corresponde a 3 litros. Cuando vamos a darnos cuenta de la temperatura 1, aquí nos están diciendo que son 35 grados Fahrenheit. Luego de rodar varios kilómetros, la temperatura aumenta a 70, entonces a 70 grados Fahrenheit, y nos están preguntando cuál va a ser el volumen 2. Lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta que las unidades, en este caso de temperatura, las tenemos que pasar a grados Kelvin. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos por allá a traer y a recordar lo que vimos en el primer ejercicio de conversión de unidades. Recordemos que allí trabajaban ustedes con unas tablitas donde nos evidenciaban las equivalencias de esas unidades. En este caso, yo les voy a traer el día de hoy esta expresión que me ayuda a mí a pasar directamente de grados Fahrenheit a grados Kelvin. Ustedes allá de pronto algunos dirán, ay, profe, yo recuerdo que yo utilizaba otra expresión y yo tenía que pasar los grados Fahrenheit primero a Celsius y de Celsius pasaba a grados Kelvin. Pero en esta ocasión, chicos, yo les traigo esta otra expresión que es en donde podemos nosotros pasar directamente de grados Fahrenheit a Kelvin. Entonces vamos a reemplazarla de la siguiente manera. Aquí tenemos los grados Fahrenheit. Entonces yo me voy aquí al ejercicio y digo, bueno, lo primero que tengo que hacer es pasar esos 35 grados Fahrenheit. Entonces reemplazo aquí en la fórmula. Y aquí donde aparece la F, pues voy a poner el 35 grados Fahrenheit. Aquí la tenemos. Aquí ya puse el 35. Aquí entonces les voy a pedir rápidamente que utilicen la calculadora y vamos a explicar cómo podemos nosotros desarrollar esta expresión. Entonces, lo primero que vamos a desarrollar es lo que está dentro del paréntesis. Entonces, voy a decir aquí, 35 menos 32. ¿Cuánto nos da? A ver, rápidamente allá. Nos da 3, ¿verdad? 3 lo vamos a multiplicar por 5. ¿Listo? Entonces, 5 por 3, 15. Y ese resultado lo vamos a dividir en 9. Y eso nos va a dar 1.6. Ahí lo estoy haciendo yo rapidito, pero voy a pedirles el favor en el otro ejercicio que ustedes me vayan ayudando ahí en el chat. Tenemos 1,6 y ese 1,6 lo vamos a sumar 273. Y esto nos va a dar 274.6 y esta es la unidad en grados Kelvin. Entonces ahí vamos a tener en cuenta. Luego vamos a hacer la otra conversión, que es pasar los 70 grados Fahrenheit a Kelvin. Lo mismo, utilizo esta misma expresión y aquí donde aparece grados Fahrenheit simplemente voy a trasladar la unidad que necesito transformar, que son 70. 70 menos 32, a ver, ¿cuánto da? Bueno, Cindy dice que 38, Juan 38, Dayani 38. Muy bien. Excelente. 38 por 5. ¿Cuánto nos da? A ver, ¿me van ayudando?
Doris, 190, María José, 190, Cindy, Nelly, 190. Muy bien, 190 lo vamos a dividir en 9. Dayani, 21,11, Nelly, 21,11. Excelente. Y a ese 21,11 le vamos a sumar 273. Y eso nos va a dar 294,1. Cuando ya tenemos entonces la conversión de grados Fahrenheit a grados Kelvin, para no confundirme, entonces yo voy a ponerlos al frente. Entonces aquí ponemos que 35 grados Fahrenheit equivalen a 274,6 Kelvin y que 70 grados Fahrenheit equivalen a 294,1. Listo. Ahora vamos a emplear esta ecuación. Entonces aquí tenemos esta ecuación. Entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que despejar. Entonces, para poder despejar, tenemos volumen 2. Como T1 está multiplicando, pasaría abajo a dividir. Entonces, vamos a mirar acá. Volumen 2, que es lo que necesito, es igual. Esto queda exactamente igual. Volumen 1 por T2. Y como este está multiplicando, pasaría abajo a dividir. Entonces, aquí ya tenemos despejada nuestra expresión, nuestra ecuación, y decimos que para hallar el volumen 2 de la llanta es igual a multiplicar el volumen 1 por T2 y dividirlo en T1. Entonces, vamos a hacerlo acá. Volumen 2 es igual. Volumen 1, el volumen 1 son los 3 litros por T2, y el T2 corresponden a 294,1 grados Kelvin. Muy bien, y aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a dividirlo en T1. ¿El T1 cuánto nos da? Nos da 274,6. Muy bien, si multiplico 3 litros por 294,1 dividido en 274,6, voy a obtener 3,2 litros. Voy a revisar si es verdad lo que establece la ley. Si aquí aumentó la temperatura en el momento 2, miren que estaba a 35, y luego de rodar mucho se calentó y subió la temperatura a 70. Por lo tanto, como es directamente proporcional, lo que yo tengo que esperar es que el volumen me aumente. Vamos a mirar, estaba en 3, me aumentó 3,21. Entonces sí aumentó, y acá podemos comprobar también la ley de Charles. ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? ¿Está claro el ejercicio? Bueno, Gina dice, profe, una pregunta, ¿la fórmula de la temperatura es la misma para cualquier otra unidad para convertirla a Kelvin? En este caso estamos pasando de Fahrenheit a Kelvin. Si, digamos, nos dan, por ejemplo, en ranking, no nos dan en grados Celsius, pues va a cambiar. Recordemos que en Celsius solamente se suman 273. Bueno, y Arcesio dice que el ejercicio es claro y el confundido es él. Listo, Arcesio. No pasa nada, Arcesio, la idea es que para eso estamos nosotros y para que ustedes puedan entender los ejercicios más. Al final vamos a hacer también una actividad donde ustedes puedan trabajar y podamos mirar entonces cómo nos fue en esta web. ¿Listo? Vamos a hacer entonces, chicos, las otras dos leyes y al final algunas personas están hablando acá de las ecuaciones. Recuerde que nosotros ya hicimos algo de procesos de conversión en el ejercicio anterior, pero pues igual lo vamos a reforzar un poquito. ¿Listo? Entonces voy a compartir por acá pantalla, chicos. Listo. Y vamos a continuar entonces con nuestra segunda ley. Bueno, creo que la explicación de la profesora Yuri ha sido bastante clara, ¿cierto? La idea de poderles traer a ustedes, chicos, estos laboratorios virtuales donde ustedes puedan ver leyes de gases, pues nos hace que a través del sentido de la observación podamos captar un poquito esto. ¿Listo? Para Arcesio y para todos los otros chicos que dicen, oye, qué pereza de verdad los gases o me complico con las fórmulas de los gases, yo creo que después de esta web les va a quedar supremamente claro para este primer ejercicio. ¿Listo? Un dato importante, chicos.
Charles inicia sus procesos de estudio para estas variables en 1787. Boyle lo hace en 1600 y Gay-Lussac lo hace en 1808. Y aún así, todavía seguimos aplicando unas leyes de gases con estas bases. Entonces, mire lo importante de la observación de ellos y de haberse cuestionado algunas cosas que pueden ser muy básicas en nuestra vida cotidiana, pero que dan resultados muy grandes. ¿Listo? Entonces, como decía la profesora Yuri en el principio, pues animarlos que la química es hermosa y yo sé que al final de este curso ustedes van a poder entender el entorno de nosotros mucho mejor. ¿Listo? Bueno, chicos, nos vamos con la ley de Boyle. Pues, ¿quién es Boyle? Boyle fue un científico inglés que, como nos decía la profesora Yuri hace un momento, él empieza a trabajar sobre dos variables. Y la variable que trabaja es la presión y el volumen. ¿Listo? Entonces, a partir de la presión y el volumen, él empieza a hacer unos experimentos y empieza a revisar algunos datos de la vida cotidiana que él tenía en ese momento y a dar unas expresiones claras, que esas expresiones se dieron matemáticamente bajo estas ecuaciones que ya nos mencionaba la profesora Yuri. ¿Qué pasa con él? Que él dice que la presión y el volumen, ¿cierto? Son inversamente proporcionales. Él indica en su ley que si aumenta la presión de un gas, el volumen disminuye proporcionalmente y así viceversa. Es decir, si me... Ay, espera, coloco el cursor, el láser, ya. Si la presión me aumenta, pues mi volumen va a disminuir. Si mi volumen aumenta, pues mi presión va a disminuir. ¿Listo? Y hace entonces esta ecuación. Igual que en la ley anterior, nosotros en matemáticas, en química, en física, lo que hacemos es pasarla de forma horizontal, es decir, que vamos a dejar de dividir y la vamos a pasar horizontal para que sea mucho más fácil en el momento en que nosotros hagamos el reemplazo de las cantidades que nos dé. Acá, pues entonces vemos que en la ley de Boyle, ¿cierto? Ustedes van a encontrar que el volumen se puede expresar en metros cúbicos, centímetros cúbicos, litros, mililitros, pero que la unidad que siempre se da para gases es en litros. ¿Listo? Entonces, para la unidad de volumen, siempre vamos a utilizar litros. Y la presión, pues la podemos encontrar en atmósferas, en milímetros de mercurio, en pascales, kilopascales, bares, pero acá no importaría. ¿Listo? Y acá, chicos, pues entonces tenemos algunas unidades de presión o de volumen que ya las habíamos visto también en el ejercicio anterior de la unidad anterior, donde veíamos cómo era el símbolo de esa unidad y qué equivalencia tenía. ¿Listo? Importante que hagamos un recorderis de la unidad anterior para que tengamos claro en el momento de hacer la conversión, pues cuál es la equivalencia o qué es lo que necesitamos de esa unidad para poderla expresar. Importante, chicos, aunque nosotros en la guía les estamos pidiendo como tal los valores de solución, pero recuerden que para la química, las matemáticas y la física es importante que ustedes en el proceso de realizar la ecuación escriban al final la unidad a la que pertenece y hagan la cancelación de esas unidades. ¿Listo? Entonces eso es algo que no debemos olvidar. Y acá entonces vamos a hablar un poquito de ejercicios de ley de Boyle. ¿Qué nos dice ley de Boyle? Pues ley de Boyle nos está pidiendo una variable, ¿cierto? Y así es como les va a aparecer a ustedes en la guía y como les aparece normalmente en todos los referentes bibliográficos. Voy a leérselos. Entonces nos dice, un gas ocupa un volumen de 0,2 decímetros cúbicos a una presión de 2,5 milímetros de mercurio. Si la temperatura permanece constante, ¿cuál es la presión en milímetros de mercurio si se pasa a un recipiente de 3 litros? Listo. A nosotros nos dan esto, chicos, y lo primero que ustedes deben de evidenciar en el problema que nos plantean es que nos están preguntando. ¿Listo?
Entonces, yo lo primero que miro es mi pregunta. Y mi pregunta dice, ¿cuál es la presión? Si yo ya tengo claro que la fórmula, ¿cierto? O la expresión matemática que da Boyle es presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Según esta pregunta, yo ya sé que me están diciendo o presión 1 o presión 2. Eso es lo que nosotros nos están preguntando. ¿Listo? Entonces, según este enunciado, entonces nosotros tenemos que hacer la revisión de los datos. ¿Cuál sería la revisión de los datos? Entonces yo tengo que empezar a mirar. Me dan volumen 1, ¿cierto? Porque me dice un gas ocupa un volumen de 0,2 decímetros cúbicos. Lo primero que me están dando es el volumen 1 o la situación 1. ¿Listo? Lo segundo que me dicen es que me dan una presión de 2.5 milímetros de mercurio, es decir, que eso equivale a mi presión 1. Situación 1 de volumen y presión, ya me dieron los datos. Ahora me dice, la temperatura es constante, es decir, sí me están hablando de la ley de Boyle, ¿cierto? Tengo una temperatura constante y me están preguntando de volumen y presión, que era una pregunta que ahorita hacía alguien en el chat. ¿Cómo identificamos nosotros cuáles son las variables, cuál es la ley que me están preguntando? Pues por las variables que nos dan. Siempre que nosotros hablamos de ley de Charles, estamos hablando de volumen y temperatura. Siempre que estamos hablando de ley de Boyle, nos están preguntando sobre presión y volumen. Y siempre que hablemos de la ley de Gay-Lussac, me están preguntando sobre presión y temperatura. Listo, ahorita hacemos un ejercicio final y con eso nos queda súper claro. Bueno, ahora me dicen cuál es la presión en milímetros de mercurio, es decir, que la presión 2 es mi interrogante para este ejercicio. Si se pasa a un recipiente de 3 litros, ¿listo? Volumen 2, 3 litros, porque me lo dan, y presión 2 es mi gran incógnita. Listo. Ya teniendo claro eso, chicos, entonces lo primero que yo debo hacer en esto es que, ¿quién me dice en el chat? Que es lo primero que ya lo dijo la profesora Yuri. ¿Qué es lo primero que yo tengo que identificar acá o que tengo que hacer para hacer la ley de Boyle? Presión de unidades. Ok, muy bien. Muy bien. Listo. Entonces me están diciendo, lo primero que debemos de hacer es conversión de unidades porque la ley de Boyle me dice que para trabajar volumen siempre lo vamos a trabajar en litros. ¿Listo? Entonces, ellos en la ley de gases son fijos en esto. Volumen en litros, temperatura en Kelvin. ¿Listo? Entonces, lo primero que me dicen es que vamos a convertir decímetros cúbicos a litros. Yo ya tengo que el volumen 2 es litros, entonces a ese lo voy a dejar quietico. Me voy solamente para el volumen 1. Me dice 0,2 decímetros cúbicos por, hago la conversión, entonces, un litro a qué equivale, pues a un decímetro cúbico. Como yo tengo que cancelar decímetros cúbicos porque me están pidiendo, lo que me están pidiendo son litros, entonces mi conversión debe de ir para cancelación de decímetros cúbicos. Profe, porque a veces yo coloco el 1 litro abajo y un decímetro cúbico arriba. No lo pueden colocar así, ¿cierto? Porque en este caso la ecuación me dice que yo tengo que dejar una unidad final que es litro. Entonces, me voy a cancelar 0,2 decímetros cúbicos, ¿cierto? La unidad del 0,2 y la unidad de acá. Después de que yo tenga claro esto, entonces multiplico 0,2 por 1 dividido en 1, ¿cierto? Este me va a dar un resultado de 0,2 litros. Es decir, mi volumen 1 ya lo tengo como resultado que es 0,2 litros, ¿vale? Ahora, ¿qué me están diciendo? Necesitamos la presión 2. Como necesitamos la presión 2, yo tengo que adecuar esta expresión matemática para poder generar la pregunta que me están haciendo. Entonces, presión 2 está multiplicando, ¿cierto? Yo la puedo dejar, chicos, esto es claro, yo la puedo dejar
a la izquierda de la pantalla o a la derecha de la pantalla, no importa, pero lo que sí tengo que hacer es poder transformarla para que me dé el resultado final. Es decir, yo paso P2, ¿cierto? Que lo que me están preguntando es igual. Vuelvo y dejo la situación 1 normal. Entonces, P1 por B1, ¿cierto? Y como acá enseguida de la presión 2 estaba volumen 2 y este volumen 2 me está multiplicando, pues según la conversión pasa a dividir. ¿Listo? Entonces, yo lo paso a dividir y ya me queda mi fórmula para poder hallar este ejercicio. ¿Listo? Importante, chicos. Entonces, primer paso, yo voy a mirar cuál es la conversión que tengo que hacer y de qué unidad la tengo que hacer. Y segundo, generar la fórmula, ¿cierto? La expresión matemática de lo que me están pidiendo. ¿Listo? En este caso, entonces, nuestra expresión nos queda en presión 2 es igual a presión 1 por volumen 1 sobre volumen 2. ¿Listo? Ahora, reemplazo. Dice, presión 1, entonces es 2,5 milímetros de mercurio por volumen 1, que sería, ya no es 0,2, chicos, tengámoslo súper claro, ya no es 0,2 porque yo ya hice la conversión. Acá sería 0,2 litros, no decímetros cúbicos, ¿listo? Que no nos vayamos a confundir con esto porque entonces les quedaría la unidad al final mal, ¿listo? Entonces, 2,5 milímetros de mercurio por 0,2 litros dividido en volumen 2, que me dan el volumen 2 y sería 3 litros. Van a hacerlo todos ahí con la calculadora, chicos, me van a ayudar. Entonces, 2,5 por 0,2. Esto dividido en 3. ¿Cuánto les da? 0,1, dijeron por ahí, 0,16. Bueno, la respuesta correcta entonces 0,16. Recordemos que colocamos 2 decimales, inclusive a veces se dejan 3 decimales y no hay problema. ¿Listo? Entonces, 0,16, ¿qué? ¿Cuál es la unidad ahí? Acuerden que acá, si a mí me están pidiendo cuál es la presión en milímetros de mercurio, mi respuesta final acá debe ser en milímetros de mercurio. Por eso mi conversión, ¿cierto? Me da para que cancele litro con litro. ¿Listo? Esto es igual entonces a 0,16 o 0,66 milímetros de mercurio. ¿Listo? Chicos, tenemos que colocar la unidad de medida. En el ejercicio anterior, a veces como que los profes decíamos, porfa, coloquen unidades de medida, revisen unidades de medida. ¿Listo? Es importante. Esto es importante, siempre la cancelación y el resultado final en mi unidad de medida. Bueno, acá, un ejemplo, muchachos. Esta es la guía de trabajo que ustedes tienen. La guía de trabajo, entonces yo tengo mis 5 estudiantes, que son mis 5 compañeros y los 5 que vamos a participar en el foro, ¿cierto? Y me dice que cada uno debe elegir uno de los ejercicios con su nombre y desarrollar toda la guía con esto. Listo. Voy a leérselos para explicarles un poquito, chicos, y que no vayan a tener dificultad en el momento de la entrega de eso. Me dice, desarrollar el siguiente ejercicio con el valor asignado de las variables en la tabla 1 para la ley de Euler. Este es el ejercicio que a nosotros nos da. Es decir, ustedes acá tienen unos datos, muchachos. Pilas con esto. Ustedes tienen unos datos, pero el ejercicio, el problema que me están formulando para todos estos ejercicios es este. ¿Listo? ¿Qué me dice el ejercicio? Un gas ocupa un volumen de B1 a una presión de P1. Si la temperatura permanece constante, ¿cuál es la presión en milímetros de mercurio si se pasa a un recipiente de 3 litros? Entonces, chicos,
Pilas con esto, porque a ustedes les están pidiendo la unidad final en milímetros de mercurio. Y si se dan cuenta, todos los ejercicios les están pidiendo P2. ¿Listo? En todos les están pidiendo presión 2. Es decir, ustedes van a hallar la misma ecuación que le acabamos de enseñar y que acabaron de hacer ustedes y participar en el chat haciéndola, es cómo lo van a desarrollar en sus casas. ¿Listo? Por lo menos acá, las unidades de presión, puede que en este ejercicio me la están dando en milímetros de mercurio, ¿cierto? Pero el volumen me lo están dando en centímetros cúbicos. Y recuerden que no trabajamos con decímetros cúbicos, estamos trabajando con litros, ¿listo? Entonces, acá me dan decímetros cúbicos y acá me dan litros. ¿Qué tienen que hacer? Pues convertir a litros, ¿cierto? Acá me dan volumen en pie, me dan presión en torre. Es decir, acá se tiene que hacer conversión también en las dos unidades. Volumen en yardas, presión en atmósferas, como me están pidiendo presión en milímetros y me están diciendo que el volumen es en litros, pues también debo hacer conversiones de las dos unidades. Volumen de onzas y milímetros de mercurio también, es decir, que acá la presión no tengo que hacerla, pero el volumen sí le tengo que hacer conversión. Volumen en litros y presión en torre. ¿Listo? Y acá, chicos, entonces también les dejamos unas formulitas para que ustedes puedan escribir, apuntar en el cuadernito que tengan de esta web, donde nos dicen unas equivalencias de estas unidades. ¿Listo? Entonces, yo tengo que un decímetro cúbico es igual a un litro es igual a 0,035314 pie cúbico. Un torr es igual a 1 milímetro de mercurio. Una yarda cúbica es igual a 164.55 litros. Y un litro es igual a 33,814 onzas. ¿Listo? O sea, la chiva ya está. ¿Listo? Solamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar, vamos a mirar el ejercicio que nos están preguntando. Recuerden que si nos están preguntando presión, vamos a mirar cuál es la unidad de medida que me están preguntando de esa presión y vamos a mirar el volumen. ¿Listo? Ustedes siempre, si tienen dos unidades diferentes, las tienen que convertir en una sola. ¿Listo? Esto es supremamente claro. Bueno, y ahora nos vamos con la ley de Gay-Lussac. Bueno, la ley de Gay-Lussac, entonces, ¿qué pasa con este químico francés? Este químico francés habla que él empieza a trabajar con presión y temperatura. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, voy a devolverme un poquito por acá. Uy, no me devuelve. Ah. Bueno, ahorita me devuelvo un poquito para poderles mostrar a ustedes algo. Pero si ustedes se dan cuenta, chicos, las constantes de las tres leyes son diferentes, las variables, ¿cierto? Yo trabajo con una con presión y volumen, otra con temperatura, ¿listo? Entonces, acá ustedes lo pueden revisar para que no se vayan a confundir. Igual la guía también les dice qué es lo que va a trabajar cada uno. Bueno. Acá en la ley de Gay-Lussac, chicos, entonces, siempre que hablamos nosotros de esto, estamos hablando de que la temperatura tiene que ir en Kelvin, ¿listo? Siempre, siempre la unidad la vamos a pasar a Kelvin. Y la expresión matemática que él nos da es presión 1 sobre temperatura 1, que es igual a presión 2 sobre temperatura 2. También podemos decir situación 1 igual a situación 2, que era lo que les explicaba hace un momento la profesora Yuri. Pero para que a nosotros se nos sea mucho más fácil, para que lo podamos entender mejor y para que podamos reemplazar mejor, entonces en todas estas ecuaciones las dejamos de manera horizontal, ¿listo? Donde vamos a trabajar que P1 por T2 es igual a P2 por T1, ¿listo? Y acá, ¿qué me dice? Que la presión del gas es directamente proporcional a la temperatura. Si nosotros aumentamos la temperatura, se aumenta la presión. Pero si disminuimos la temperatura, disminuimos la presión. ¿Listo?
Acá entonces, pues las temperaturas, las expresiones de temperaturas que nosotros podemos tener, pues expresarse en Celsius, Kelvin, Fahrenheit, pero pues ya sabemos que siempre vamos a trabajar con Kelvin. Y las presiones, pues dependiendo de lo que nos estén pidiendo también. Acá, chicos, entonces, igual que en la anterior, pues nosotros tenemos que hacer unas conversiones de temperaturas que la profesora Yuri también ya nos había regalado algunas formulitas de esas y acá también las tenemos. Entonces, chicos, esto en el chat hace un momento escribí a algunos estudiantes, profes, que yo trabajo con la que dice más 459. No importa, chicos, si ustedes hacen el ejercicio y si ahorita hacemos el ejercicio con estas dos fórmulas, les va a dar igual, solamente que es la que al parecer de cada uno les parezca mucho más fácil, ¿cierto? Les sea mucho más fácil, la entienda mejor, pero en realidad son las mismas y nos dan el mismo resultado. ¿Listo? Bueno, acá en Gay-Lussac, él nos habla de un ejercicio. Vamos a leer este ejercicio. Dice, un gas se encuentra a una presión de 1,20 atmósferas y una temperatura de 32 grados Fahrenheit. ¿Cuál será la presión si la temperatura se incrementa a 72 grados Fahrenheit? Entonces, lo primero que yo voy a sacar, ¿cierto? Lo primero que voy a mirar es que me están diciendo nuevamente presión. Es decir, que voy a trabajar con una ecuación que me defina presión. ¿Listo? Esto solamente con leerlo ya lo sabe. Lo siguiente que vamos a hacer es nuevamente identificar los datos que me están dando. Me hablan de una presión de 1,20 atmósferas, es decir, que esta es mi presión 1. ¿Listo? La primera presión que me están dando es la situación 1 que nosotros tenemos. Y me dicen que es a una temperatura de 32 grados Fahrenheit. Entonces, yo ya tengo mi situación 1. Presión 1 y temperatura 1. Me están pidiendo presión 2, ¿cierto? Que es la incógnita que nosotros tenemos. Y me habla de que la temperatura se incrementa a 72 grados Fahrenheit. Es decir, que yo ya tengo mi temperatura de la situación 2. Tengo la ecuación, ¿cierto? Entonces tengo mi ecuación, que ya sé que esta es la ecuación de Gay-Lussac, que dice P1 por T2 es igual a P2 por T1. ¿Listo? Estas ecuaciones las vamos a escribir en un cuadernito, en nuestra guía, que nos queden claro y a partir de eso solamente vamos a reemplazar. ¿Listo? Si me están pidiendo presión 2, entonces lo mismo de las leyes anteriores, yo paso presión 2, dejo la situación, la primera parte de mi ecuación igual, ¿cierto? Es decir, P1 por T2 y como temperatura 1 me está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. De esta manera, entonces yo ya tengo la ecuación que voy a aplicar para este ejercicio que me está pidiendo presión número 2. Acá, chicos, entonces, si yo tengo la temperatura 1 en Fahrenheit, ¿cierto? Entonces la tengo que pasar a Kelvin y la temperatura 2 la tengo que pasar a Fahrenheit. ¿Quién me contesta por ahí por el chat? La presión 1 que está en atmósferas, ¿la tengo que cambiar? ¿Qué me dicen? María Fernanda, no. No. Muy bien. Listo, chicos, muy bien. No se tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque en mi pregunta no me están diciendo en qué unidad de expresión me piden, en qué unidad me piden esta presión. ¿Listo? Es lo que yo tengo que ver. Si me dijeran cuál será la presión en milímetros de mercurio, listo. Ahí yo ya sé que la tengo que cambiar a milímetros de mercurio. Pero si acá no me preguntan, chicos, es decir, yo dejo la misma que me están dando en el dato. En este caso, en atmósferas. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, acá vamos a pasar, en este caso, temperatura 1, ¿cierto? Que sería la temperatura de 32 grados Fahrenheit, la vamos a pasar a Kelvin. ¿Qué me dice mi ecuación? Kelvin es igual, ustedes lo pueden ir haciendo, chicos, ahí en sus calculadoras. Kelvin es igual a 5
abro paréntesis en mi calculadora, 32 menos 32 más 273 dividido en 9. Y eso me debe dar 273 grados Celsius, grados Kelvin, perdón. Pero si yo me voy acá, chicos, a la siguiente fórmula que me dice Kelvin es igual, yo también la puedo hacer y me debe quedar igual. ¿Listo? Entonces, si yo abro paréntesis, en este caso escribiría 32, ¿cierto? Porque es la temperatura 1 la que voy a convertir. 32 grados, ¿cierto? Entonces, en este caso coloco 32 más 459,67, cierro paréntesis, sobre 1.8 me debe de dar 273. ¿Listo? Ustedes ahí en su calculadora lo deben de estar haciendo. Y la segunda conversión, entonces, que también tengo que hacer es temperatura 2. ¿Por qué? Pues porque la tengo en Fahrenheit y la tengo que pasar a grados Kelvin. Entonces, acá que la hicimos con la primera ecuación, ¿cierto? Entonces me dice 5, abro paréntesis, 72 menos 72, cierro paréntesis, más 273, ¿cierto? Esto dividido en 9, me debe dar 295,2 grados Kelvin. ¿Listo? Ya teniendo nosotros claro y ya teniendo, habiendo compartido las temperaturas, ¿cierto? Teniendo el resultado de las temperaturas en grados Kelvin, pues entonces yo ya tengo todos los datos para poder aplicar esta ecuación. Entonces, lo coloco al frente para que no se me olvide, ¿cierto? Esto es importante, chicos, que tengamos el cuadernito donde ustedes estén desarrollando estos ejercicios que sean claros para que no se vayan a enredar. Y vamos entonces acá a reemplazar. Me dice presión 2 es igual. Presión 1, ¿cuál es la presión 1? 1,20 atmósferas por temperatura 2 que ya la convertimos, ¿cierto? 295,2 grados Kelvin sobre temperatura 1, que la temperatura 1 también ya la convertimos y es 273 grados Kelvin. Como me están pidiendo la presión, yo voy a cancelar entonces la unidad de temperatura, es decir, yo cancelo grados Kelvin con grados Kelvin. Y esto me va a dar 1,20 por 295,2 dividido en 273 me da 1,29 atmósferas. ¿Listo? Es decir, este es mi resultado. Recuerden cancelar Kelvin con Kelvin, ¿cierto? Me queda la unidad de la presión que sería la atmósfera y me da el resultado final. Acá, entonces, nuestra guía que nos dice lo mismo que la anterior y nos dan acá unos datos, ¿cierto? Simplemente ustedes revisando la guía dicen, ve, en todos me hace falta presión 2, es decir, que el ejercicio que les van a pedir es de la misma ecuación que les acabamos de enseñar y que ustedes van a poder desarrollar. ¿Listo? Presión 2. Acá me dicen presión en torr, presión en Fahrenheit, es decir, tengo que convertir, presión en milímetros de mercurio, pero como acá el ejercicio me dice, un gas se encuentra a una presión P1 y una temperatura 1, ¿cuál será la presión? Es decir, no me están dando acá la unidad de medida de presión, o sea que torr, milímetros de mercurio, milímetros, atmósferas y atmósferas son las presiones que van a quedar en la unidad al final. ¿Listo? Y la temperatura, entonces, sí la vamos a cambiar. Fahrenheit la cambiamos a Kelvin. Este punto número 2 me lo dan en Kelvin, es decir, no lo vamos a convertir. Celsius los pasamos, Fahrenheit lo pasamos. Y acá, miren, dato curioso, chicos, ustedes encuentran una temperatura en grados Celsius y acá una temperatura en Kelvin. Es decir, solamente van a convertir esta temperatura que está en grados Celsius. De resto, lo otro lo dejan igualito. ¿Listo? Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna pregunta, duda? Si yo tengo milímetros de mercurio, ¿la tengo que pasar a atmósferas? No, porque si el ejercicio acá a ustedes no les está pidiendo la unidad de la presión, chicos, dejan la unidad que les dé el dato. ¿Listo? Entonces, no lo tendrían que pasar.
¿Listo? Si la pregunta fuera, ¿cuál será la presión en atmósferas? Ahí ustedes sí tendrían que pasar. ¿Listo? Pero si no me están pidiendo la unidad, yo simplemente dejo la unidad de presión que me da el ejercicio. ¿Otra duda? Ok, bueno, listo. Chicos, vamos a hacer un ejercicio final que quiero que, igual que cuando iniciamos esta web, ustedes se dieron cuenta que iniciamos con un ejercicio de presaberes, ¿cierto? Ahora vamos a hablar o vamos a revisar qué tanto entendimos de las leyes y cómo nos va. ¿Listo? Entonces, les voy a proyectar un momento, un Kahoot donde ustedes van a ingresar. ¿Listo? Van a ingresar, espérame, lo estoy abriendo y vamos a participar todos. Ahorita al final revisamos, que veo que algunos tienen unas duditas y eso, entonces revisamos para que lo puedan compartir. Listo, chicos. Ahí me confirman si ven. Listo. Entonces, ahí porfa pueden revisarlo con el código QR o entran con el PIN. Los animo para que hagamos este tipo de ejercicios, para que las webs sean dinámicas, para que las IPAs sean dinámicas, entren con el computador, con el celular o pídanle el celular a un compañero, a alguien que esté al lado de ustedes, chicos, para que puedan trabajar. ¿Listo? Listo, yo ingreso Gendry, Laura, Tatiana, Mauricio, muy bien. Dale, chicos, van ingresando y al lado de su escritorio donde estén van a tener una hojita, van a tener la calculadora, van a tener un lápiz y vamos a intentar resolver estos ejercicios. La dinámica, entonces, ¿cuál es? Se va a generar un ejercicio. ¿Listo? Se va a generar un ejercicio y con ese ejercicio, entonces ustedes van a intentar hacer. ¿Listo? Los que no han podido ingresar lo van a hacer entonces desde la plataforma y van a escribir en el chat el resultado que les dé. Bueno. Listo. Entonces empezamos con ley de Boyle. Me dice, ¿cuál será el volumen final ocupado por 50 litros de oxígeno cuya presión inicial es de 5 atmósferas y su comprimido hasta que la compresión es de 15 atmósferas? ¿Listo? Estamos con ley de Boyle, chicos. Rapidito, vamos a ir a nuestra guía, vamos a revisar los apuntes que hicimos. ¿Cuál es la fórmula de ley de Boyle? Ah, bueno, por ahí me estoy acordando de presión, volumen, ¿cierto? Identifico los datos, en este caso, ¿cierto? Entonces hablamos de volumen 1, 50 litros, presión 1, 5 atmósferas, presión 2, 15 atmósferas. Ahí ya sabemos entonces cuál es la ecuación o cuál es la fórmula matemática que tenemos que hacer, ¿cierto? Les sigo dando pistas, ya nos quedan 16. Fórmula sería volumen 2 es igual a P1 por P1 sobre P2. Chicos, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Vamos a ver. Listo. Bueno, entonces me dice, de los 20 estudiantes que teníamos, solamente 5 estudiantes marcaron que la correcta era 16.7 litros. Otros, que fue la gran mayoría, escribieron que
La respuesta correcta era el azul, 17 atmósferas. Pero recuerden, chicos, que no nos estaban pidiendo atmósferas, nos estaban pidiendo litros porque la pregunta era sobre el volumen. Acuérdense que nos dieron presión 1, presión 2 en datos, volumen 1, pero no nos dieron volumen 2. ¿Listo? Puede que la mayoría de chicos que hayan escrito acá en la respuesta azul de 17, la calculadora los haya lanzado a 17, haya promediado, pero no eran atmósferas porque no estábamos hablando de presión, sino que estábamos hablando de volumen. ¿Listo? Y una sola personita dijo que 14.5 y otra personita dijo que 16 atmósferas. Listo. Siguiente. Bueno, el marcador. Sirley Natalia, muy bien. Diana, Lorena, listo. Los 3 primeros puestos. Muy bien, chicas. Bueno, pregunta número 2, nos hablan de ley de Charles. Rapidito por ahí, ¿cuál será la fórmula de ley de Charles? Me dice pregunta, ¿cuál será el volumen final ocupado por 50 litros de oxígeno cuya temperatura inicial es de 298? Perdón, 298,15 Kelvin y es calentado hasta que la temperatura es de 393,5 Kelvin. Listo, vamos a revisar. Fórmula de Charles, recordemos, estamos hablando ahora de volumen y temperatura. Fórmula, volumen 1 por temperatura 2 es igual a volumen 2 por temperatura 1. Ahí les estoy dando chivitas. Miremos ahora datos. Volumen 1 nos habla que es 50 litros, ¿cierto? Nos están dando la situación 1, temperatura 1, 298,15 Kelvin. Y por allá al final nos dan temperatura 2, 393,5 Kelvin. Chicos, chiva, nos están pidiendo volumen 2. ¿Listo? Nuestra ecuación debe ir direccionada a volumen 2. Si me hablan de volumen, recuerden que es litros, no temperatura. ¡Listo! Bueno, dice respuestas correctas. 4 estudiantes, de esos 4 estudiantes, entonces dicen que la respuesta es 66 litros, muy bien, ¿cierto? Algunas calculadoras lo direccionan a 65.9 o .8, ¿cierto? Que lo va a llevar a 66. Otros escribieron 61.99, aunque la unidad de medida era el volumen, si era correcta en litros, el dato final no es el correcto, ¿listo? Nos acercábamos o a 65 o a 66, pero 61 ya es un dato bastante lejos, ¿listo? Entonces no nos sirve. Y obviamente temperatura no, chicos, porque nos estaban dando los datos de las dos temperaturas. Listo, Eliana Barrios, muy bien, va de primeras en esta actividad. Listo, chicos, tercera y último ejercicio. Ley de Gay-Lussac. ¿Cuál será la temperatura inicial de una cantidad determinada de oxígeno cuya presión inicial es de 5 atmósferas y la final de 15 atmósferas? Su temperatura 2 es de 293,15 Kelvin. Listo, ley de Gay-Lussac. ¿Listo? Nos volvemos a acordar que la ley de Gay-Lussac nos habla de presión y temperatura. Ecuación P1 por T2 es igual a P2 por T1. Chicos, revisemos datos. Me están dando una temperatura inicial, pero no me dan el dato de esa temperatura inicial. Me están diciendo una presión inicial, P1, me dan el dato 5 atmósferas, P2, que sería la final, me dicen 15 atmósferas. Y me dan un dato de temperatura 2. Es decir, ¿qué me están preguntando? Esta temperatura inicial, que sería T1. Si me voy a mi fórmula, entonces tengo que aplicar la ecuación, para temperatura 1.
Es decir, yo dejo mi fórmula, T1 es igual a P1 por T2 dividido en P2. ¿Listo? ¿Cuál sería el resultado, chicos? Muy bien. En esa toda fue correcta, chicos. Muy, muy bien. Creo que ya le cogimos el tiro. ¿Cómo es poder colocar los datos? Listo. Ganadora. Muy bien, Dayana Osorio. Tercer lugar. Segundo lugar, Eliana Barrios. Primer lugar, Remberto. Muy bien. Listo, chicos. Espero que hayan podido tener claro, muchachos, lo de toda esta parte de leyes de los gases. Cualquier inquietud, duda, nosotros dejamos colgadas este video. Ustedes lo pueden repetir, ustedes lo pueden ver nuevamente. Sus profesores van a estar en contacto. Al estar en contacto, pues vamos a volver a hacer esto nuevamente en CIPAS. Pero yo creo que con lo que se habló hoy, chicos, quedó todo claro. Nos despedimos de ustedes. Recuerden que no hay link de asistencia. La plataforma de Teams nos genera a nosotros una asistencia desde el momento que ustedes ingresaron y el momento en que ustedes salieron. El video se los colgamos, todos los profes se los van a colgar en el foro de discusión. En las plataformas de Teams también les va a quedar. Bueno, todo. Y acá en un momento voy a dejar ya de grabar para que les pueda quedar también el video por acá.